El que no puede, bueno, critica, ¿no? Estamos en A la Primera y hoy tengo como invitado a mi profesor de Historia del Teatro, pero que además es teatrólogo, es asesor, es director. Gracias por estar aquí, Pepe. Gracias a ustedes por la invitación. Profe, cuando usted hizo las pruebas de LISA, ¿entró a la escuela a la primera? No. ¿Qué lo motivó a volver a hacer las pruebas y a entrar? A ver, cuando yo entré, hice las pruebas, eso fue por allá por el año 2014. La primera vez hice las pruebas por dramaturgia y por teatrología. Había probado las dos y luego en ese tiempo se hacía una cosa que era como el taller nacional, que tenías que elegir una. Yo quería mucho entrar por dramaturgia, pero de pronto un día el profesor Alberto García, ahí en medio de las pruebas, habló conmigo para que tenía muchas posibilidades como teatrólogo. La hice por teatrología, entré súper bien prospecto, pero en aquel momento había que aprobar las pruebas de ingreso y matemáticas me pasó la cuenta. O sea, aquel año las hice, no probé matemáticas, un poco desastre en ese tiempo, no probé matemáticas. Me fui, no pensé regresar a LISA porque dentro del servicio militar, pero logro salir antes del servicio militar, lo estoy pasando, logro salir antes y aprovecho para volver a hacer las pruebas, y aquella vez fue como más de pasada las pruebas, fue como más directo realmente. Yo cuento como mi prueba de ingreso a LISA, aquella la primera es la que cuento, porque ya la segunda fue como un mero trámite, realmente fue como más de lo mismo, pero sí, te lo digo porque fue doloroso no entrar ese primer año, además por algo que no tenía nada que ver directamente con la formación artística. La teatrología es un término que considero un poco desconocido, ¿no? Sí. ¿Y cuántos años tenías cuando hiciste las pruebas, cuando descubriste la teatrología? A ver, la teatrología sigue siendo un término a veces difícil de definir. O sea, sí. Uno ha estado en ese tiempo buscando la definición del sí de qué es un teatrólogo. Aunque para mí es un término un poquito más cercano, sin entenderlo, porque mi hermano es teatrólogo igual que yo. Me lleva bastantes años, pero estudió en el ICI igual que yo. Estuve en su tesis de teatrología. O sea, era un término que más o menos tenía cercano, pero no sabía bien qué era. Yo hice las pruebas, por ese entonces tenía 18 años, 17, 18 años cuando hice la prueba. Y tenía una idea de lo que era, pero me lo llevaba más por el universo de la crítica. O sea, me decía, esto es como ser crítico de teatro, y ser crítico siempre, cuando tienes vocación artística, ser crítico siempre es algo como, ¿sabes? El crítico es, en apariencia, el que no puede, bueno, critica, ¿no? Pero luego me di cuenta, ¿no?, que tenía como un universo grande de la investigación, de ver el arte desde el punto de la investigación y ver sobre todo los procesos que hacen que funcione el teatro. O sea, ver aquellos procesos que están por detrás y que hacen que el teatro funcione no solo como hecho artístico, sino también como un pensamiento. Entonces terminas integrando una familia, que es lo que yo hablo de la teatrología cubana, como una tradición, y una familia que es diferente a todas partes del mundo, donde no se ve la teatrología como la mera investigación del hecho teatral alejada, sino como la teatrología también como un hecho artístico, como dentro del proceso creativo. Y por ahí fue donde me enamoró. Profe, ¿te gusta mucho la mitología? Y eres muy conocedor de la mitología, y lo sé porque en primer año, ¿sabes? Es uno de los temas que tenemos como que tratar hasta cierto punto, ¿no? Si tuvieras que ser un personaje de la mitología, ¿qué personaje sería? Bueno, de la mitología griega tengo un personaje que me encanta, que va siempre ahí con su tabú, que es Edipo. De ahí te voy a hacer un clásico, o sea, hay un vínculo con Edipo muy grande, y tengo un gran amor, siempre lo he dicho, que no es un personaje que haría, o a lo mejor sí, porque esos personajes lo hacían hombres, ¿no?, en el teatro griego, pero que es la Medea. Eso sí, desde jovencito, la primera vez que leí Medea, que creo que ni leí la tragedia original, creo que lo leí a través de Robert Graves, como que me enamoró, fue perdidamente enamorado de ella. Nunca me he atrevido a montarla. Profe, la historia del teatro, creo que es una asignatura que puede ser densa, que puede considerarse compleja, y tal vez para los teatrólogos y los dramaturgos es un poco más, no sé, digerible, pero los actores también damos historia del teatro, se nos la historia del teatro a todos los perfiles. ¿Cómo logras contar la historia del teatro de la manera que lo haces, que a nosotros nos parece como cercana? ¿Cuál ha sido tu mayor reto como profesor en ese sentido? A ver, lo de la historia del teatro sí es un reto, por eso mismo que dices, cuando sobre todo tienes que dársela a un grupo como actuación o un grupo como diseño escénico que tal vez tenga un perfil más práctico. Y la historia del teatro, sobre todo en los primeros años, pese a que uno da las especialidades como un tronco central, porque termina uniendo el teatro en todas las asignaturas y normalmente son aulas donde hay gente de todos los perfiles.
Es difícil sobre todo porque entra dentro de las asignaturas teóricas y uno se pregunta, bueno, a veces ¿para qué te sirve esto? O cómo conectar esto. Yo siempre digo, tú para ser un gran actor quizás no necesites conocer la historia del teatro. Sí, se lo digo a mis alumnos. Una de las cosas que nos dijiste en la primera clase. Exactamente, pero también digo la cosa que me he dado cuenta con el tiempo es, tú estás estudiando en una universidad para ser actor, no para ser o mejor o peor actor, pero para ser un actor diferente, con otro tipo de conocimientos, con un conocimiento intelectual que yo creo que tiene que tener una intervención práctica. Y para eso la historia del teatro bien siempre darla como un gran relato donde en la clase, más que la mera información wikipédica así o de datos, tiene que reinar la empatía con otros que como tú han buscado en el teatro una forma de vida o han buscado el establecimiento de una poética o una realización. Entonces es buscar dentro de la historia del teatro, la historia es otra de mis gran pasiones, y en el caso de la historia buscar la empatía y lo humano dentro de la historia del teatro, cómo quitarle a Esquilo tantas tragedias, no sé qué, o a Shakespeare tantas tragedias, y ver el lado humano donde nos parecemos en esto y quizás, aunque tengamos estilos distintos o aunque haya pasado el tiempo, estamos buscando caminos, metas parecidas. Va por ahí la seducción. Eres bastante joven. ¿Por qué te interesa? ¿Por qué te interesa ser profesor? Eso tiene que ver también con parte de lo que te contaba ahorita, de ser de una tradición, de no ver el conocimiento como algo que forma parte de un aula o ver la creación separada del conocimiento. Yo creo que se complementan, o sea, sobre todo en la tradición te digo que tenemos en Cuba. Ser profesor es una manera también de ser creador y de ese conocimiento que tú has tenido de alguna manera, compartirlo, y que ese hecho de compartirlo se vuelva también un ejercicio creativo. Y por eso es que no lo puedo desligar la labor de creador o de crítico o de investigador del hecho de ser profesor. Creo que la clase sigue siendo uno de los momentos de mayor libertad que puede tener un ser humano como persona, y en este país creo que la clase también es un momento de libertad donde creas tu propia isla, donde creas tu propio espacio, y la posibilidad de tener eso, de compartir con gente, de también entender con los años. Dice, soy muy joven, sí, todavía soy joven, pero con los años uno ha aprendido que la clase no es solo un ejercicio donde uno emite, sino donde uno también está dispuesto a recibir. Vamos a hacer una pausa en la conversación y vamos a ir a una de las secciones del podcast, que debo decir que en esta sección te tengo mucha fe. Demasiada fe. Creo que sé cuál es, no me tengas tanta, porque en estas cosas yo siempre he soñado con ir a la Neurona Intranquila o a un juego de participación, pero me pongo muy nervioso y puedo responder disparate. No, nada, es una sección en la que en 1 minuto y medio tienes que intentar responder la mayor cantidad de preguntas. Listo, profe. ¿Cuál es la capital de Australia? Canberra. ¿Cuál fue la primera película de Disney? Creo que Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Quién es el dios del mar en la mitología griega? Poseidón, que ya te digo, no es el único, pero es más conocido. ¿Cuántos huesos hay en un humano adulto? Perdido en la biología tremendamente. Supongo que cientos, porque no te podría dar una precisión. ¿Hasta cuándo son los 15 de Jacqueline? Hasta que acabe la fiesta de Cuatao. ¿De qué grupo es la canción Hotel California? The Eagles, me encanta. 90 por 4. 90 por 4, ya te dije que era uno de como 360. Menciona a un autor del boom latinoamericano. Mi favorito, Mario Vargas Llosa. ¿Cuál es el idioma más hablado del mundo? Creo que el chino, mandarín. ¿Qué escritor creó el personaje Sherlock Holmes? Arthur Conan Doyle. ¿Cómo se llama el marido de Frida Kahlo? Diego Rivera. El compositor ruso famoso por su obra El lago de los cisnes. Se lo debería saber. ¿De dónde es originario el mojito? El mojito... mira, me acordé de haber dado los cines. El mojito, supongo cubano. ¿En qué año se disolvió la Unión Soviética? El muro de Berlín en el 81, supongo que en el 89, la Unión Soviética creo, no, oficial, 90, 91. ¿Quién fue el primer presidente negro de Sudáfrica? Nelson Mandela. ¿Cuántos colores hay en un arco iris? 7. ¿Qué país tiene forma de bota? Italia. Tiempo. La respondió casi todo bien. Cuando ustedes estaban en ELISA, estudiando en ELISA, fue que surgió Medea Teatro. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo llegas a conformar el grupo? ¿Cómo pasa de ser una idea a ser un hecho físico? ¿Cuál fue la primera obra? Háblame un poquito sobre eso. Mira, Medea Teatro, yo vivo en un ISA donde hay ecos de que el ISA era una casa creativa, donde habían surgido muchos grupos, Buen Día, Salamanca, La Ventana,
Cuando llego todavía quedaban ecos de esa tradición. Los alumnos que estaban un año, o sea, no el año exacto por encima de mí, sino el otro más arriba, también tenían un proyecto súper interesante, que era La Quinta Rueda, dirigida por Charles Wagner. Y uno de hoy quería hacer eso. De pronto uno se encuentra que no están así, que no puedes coordinar a los actores, que de pronto no hay una asignatura práctica realmente creativa y que se vuelve todo como... Pero nosotros queríamos hacer eso, y entonces, sobre todo desde la parte de teatrología y dramaturgia, venía mucho eso. Y hay una experiencia que es muy bonita, que nace de mí junto con una compañera de teatrología, una gran teatróloga, Elena Llobet, y creamos en primer año, todo esto de ponerles nombres griegos, Ibris Teatro, y de Ibris Teatro sale una obra que se llama Tierra de Plata, donde logramos coordinar solamente con 3 actores en aquel momento, pero lo hicimos, revivimos el Festival de las Artes, con aras después revivir el Festival del Sinor. Pero bueno, luego ese proyecto se separa, cada quien toma caminos distintos, y viene la idea de hacer Medalla Teatro. Yo tenía en ese momento solamente dos actores que estaban estudiando, que eran de mi año. Yo no tenía ni idea de la dirección, porque no hay una carrera de dirección, no hay algo que te explique la dirección, pero un poquito lo que había aprendido con Elena, un poquito lo que había visto de maestros como Carlos Díaz, de Ronald Schimmelfenning, que es un dramaturgo, director alemán. Bueno, pues me lanzo con esto. Pero a mí siempre me ha gustado tener un grupo muy conformado, donde toda la gente pudiera probarse. Y vino de eso, vino de buscar una diseñadora escénica, que fue Maciel Teresa Borges, que es profesora de ustedes también. Sí. Y además yo siempre he creído muy importante de lo de la producción. Ahora, eres estudiante, ¿cómo te buscas un productor? Pues había una estudiante de teatrología, Laura Hernández Perdomo. Bueno, pues Laura Hernández Perdomo vas a ser producir sin nada, va a ser la productora del grupo. Y en ese núcleo fue que nació Medalla Teatro. Primero montamos un espectáculo de Harold Pinter que se llamaba El Amante. Dirección a ciegas, como yo digo, inventando, tratando de superponer jerarquías, ver cómo llevas a cabo. Pero bueno, yo creo que de ahí nació un núcleo muy fuerte que años después retomamos con Blanco. A mí, cuando miro Medalla Teatro, lo que me gusta es que todos, tanto los actores, la productora, la diseñadora, han logrado posicionarse en el mundo profesional. Y Medalla Teatro es como una experiencia que todos recuerdan, y eso yo creo que ahí cumplió su labor. Profe, ahora mismo eres teatrólogo, pero al mismo tiempo eres asesor, eres director, haces muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? ¿En qué es lo que más cómodo te sientes? El rol así que más cómodo me siento te puede sorprender. Todos me gustan, evidentemente no creo haciendo uno sin estar haciendo el otro, pero el rol que más me gusta realmente ha sido el de asesor. La asesoría yo considero que es un trabajo a veces un poco no lo suficientemente valorado en el teatro. Es un mundo es un acompañamiento que me encanta, que te permite acompañar al director desde una posición que te da cierta comodidad, porque la comodidad también es importante para el disfrute, porque no tienes toda la responsabilidad del director, pero te permite habitar el mundo de la obra desde una posición intelectual y práctica, pero que disfrutas mucho, investigas mucho, terminas viviendo la obra, terminas aportando el trabajo de los actores, de esta otra parte que decimos que es más intelectual, si se quiere, pero dando referente, terminas apoyando el trabajo del director, y realmente te permite habitar el teatro desde una posición de mucha comodidad. Creo hay grandes asesores en la historia del teatro, algún día habría que revisitar esa historia. Por ejemplo, el gran asesor que tuvo Stanislavski, por ejemplo, que se habla menos de él, ¿no? O los asesores que habrá tenido Bertolt Brecht y demás, siempre como que queda un poquitico menor, pero la asesoría te permite realmente habitar, sobre todo para los que tenemos quizás esta vocación más intelectual, y que no se malinterprete el término, sino habitarlo desde un punto de vista más de lecturas y demás de teatro. La asesoría te permite eso. Así que te agradezco la pregunta, me la hacen mucho, pero creo que es la primera vez que doy el voto por la asesoría. Sé que estudiaste fuera de Cuba. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Dónde fue y qué fuiste a hacer allí? Háblanos un poquito sobre eso. Yo creo que la experiencia de haber estudiado fuera de Cuba, estudié en la Universidad Veracruzana, en la UB, en una ciudad maravillosa, que es mi segunda casa. He estado en otros lados, no muchos, pero he estado en otros lados, y esa sigue siendo mi casa, que es la ciudad de Jalapa, en México. Y fui allá como estudiante de intercambio en mi último año, o sea, en mi tiempo eran 5 años, o sea, mi quinto año de LISA lo pasé estudiando en finales del cuarto, principio de quinto, lo pasé estudiando en la Universidad Veracruzana, ahí en Jalapa. Y fue una experiencia crucial. Primero, vivir otro contexto con todo lo que ya tú tenías, aprendes a valorar tu escuela de otra manera, y el hecho de que tuve que estudiar como actor,
que es lo que no se conoce mucho de esa experiencia. ¿Qué pasa? El sistema que tiene la Universidad Veracruzana, o sea, la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana, es un sistema donde no están separados los perfiles. Los perfiles ahí son producción, actuación, dirección y pedagogía, pero no están separados. Los estudiantes estudian todos juntos. Y yo fui como teatrólogo, yo fui el primer teatrólogo en ir de visa. No sé si el único, pero fui el primer teatrólogo. Y cuando llego, sí, me anoto en las carreras teóricas, aparentemente, pero las carreras teóricas son ejercicios de actuación. Y de pronto yo, que nunca había pasado ejercicios de actuación, que nunca, de pronto verme entrenando con actores en la mañana, entrenando la voz, entrenando el cuerpo. Yo no soy un director de actores formativo ni de entrenamiento físico, lo reconozco, pero sí entender al actor de otra manera, en otra latitud, donde nadie sabía, bueno, no había pasadera de mano en este teatro, no tenía que entrenar, ¿sabes? Saludo el sol, momentos fuertes, pero sí me permitió eso. Y luego también yo creo que hay ciudades que te ganan, y el hecho de habitar ahí como esto, como un artista, tener que ganarme la vida a día, además de estudiar, las amistades que hice allá, la manera de ver a otra gente que hace teatro. En Cuba lo hacemos por amor al arte, pero bueno, que ellos también tienen esa cosa que les cuesta más trabajo entrar en un grupo profesional y siguen apostando por eso en vez de hacer otra carrera. Yo creo que fue crucial. Las experiencias jalapan al corazón. Eso... ¿Nunca quisiste ser actor? No. Fíjate que eso es raro, porque yo creo que la mayoría de las personas no lo confiesan. La mayoría de los teatrólogos, te lo puedo decir, ciertamente, la mayoría no lo confiesan. A mí me encantaría ser actor. Lo que pasa es que yo sobrepienso mucho sobre la escena. Hace poco tuve que salir a escena, nada más y nada menos que en el Trienón, y sobrepienso mucho sobre la escena. Pero primero la considero la carrera fundamental en este oficio. ¿Sabes? Que hay gente que dice, no, como el actor. No, yo creo que es fundamental en lo que hacemos. Creo que es el eje del teatro. Soy una persona que ama a los personajes. O sea, mi ficha teórica por importancia es el estudio de los personajes, porque lo considero crucial, y el actor. Pero a mí en realidad nunca me ha interesado, o sea, nunca, te digo, me gusta mucho la actuación, pero nunca, salvo esta experiencia que tuve, nunca me entrené como actor, o nunca tuve esa cosa de voy a estudiar en la ENA, voy a entrar a Alicia por esto. La verdad tengo que confesar que no. Quise hacer hasta músico, pero actor, no. Profe, ahora quiero que me cuentes un momento vergonzoso de tu vida. Te voy a contar el momento más, yo creo que uno de los más vergonzosos de mi vida. Aquí en La Habana tenemos, bueno, no sé si otros, tenemos como mucho, y es una experiencia que tiene que ver con la actuación, vaya, te voy a ser sincero. Aquí en La Habana tenemos mucho esto de reírnos a veces, es como un sujeto común en los chistes, los pinareños. No sé si lo han oído, ¿no? Un pinareño, sí. Le pasa tal cosa. Pero yo creo que es en varios lugares, porque puede ser en varios, supongo que en Pinar del Río, supongo que en Pinar del Río no. Pero mira, esto tal vez tenga que ver con la actuación. Yo siendo muy niño, fuimos a un intercambio de escuelas en Pinar del Río. Y ¿saben? Suben a los niños, un chiste, cuentan un poema, no sé qué más. Y yo en ese tiempo, ahora no, era chistoso. Y dice, bueno, dale, para que cuentes un chiste. Y yo me acuerdo, ¿sabes? No sé, ese niño, pararme frente a todo un público tremendo y empezar así. Este era una vez un pinareño, el sonido del teatro. Fue como, no pude hablar, me di cuenta en el momento que dije eso, de que me estaba refiriendo como ellos también, que era como, estaba metiendo la pata, y me quedé mudo en escena, no podía ni mover, tuve que sacarme de ahí, y después me cuento que el público me pedía, que lo haga, pero no hubo manera, muy vergonzoso, pero eso ha incrementado mi nivel escénico. Si tuvieras que ser un color, ¿cuál serías? Un color, yo creo que sería el color azul. No, hablando de él y se me preguntaba, ¿sería el color azul? Azul sigue siendo un color que me motiva. Si tu vida fuera un libro, ¿cuál título tendría? Esto no es una película de Woody Allen. Si fueras un animal. Si fuera un animal, vale. Yo creo que me gustan los cuervos. Un instrumento musical. La viola es un instrumento subestimado. ¿Y si fueras a algún lugar? Si fuera yo a algún lugar. Me encantaría ser la ciudad, hay una ciudad que nunca he ido, pero que me encanta por todo lo que mueve la música, me encantaría ser la ciudad de Seattle, allá en el estado de Washington. ¿Cuál es como su frase de vida, una frase que se repite mucho? ¿Cuál sería esa frase para ti? Es una frase que me dio Carlos Díaz, que él la usa mucho. Yo creo que mi frase de vida, repetirla otra vez, no dramatices. Hablando de Carlos Díaz,
¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando en ese grupo de teatro y también trabajando en Nuevo Oficio de Isla, dirigido por Doime Dios? ¿Cómo la has vivido? Son dos experiencias distintas pero cruciales. No distintas solamente en cuanto a poética o en cuanto a estética, sino en los momentos que llegaron. A ver, nunca he trabajado directamente con Carlos, como una deuda que tengo, y a lo mejor nunca pase, pero bueno, nunca he trabajado directamente como con Carlos directamente. He trabajado, ahora recientemente estoy trabajando en el Trianón, pero no directamente con Carlos Díaz. Pero Carlos Díaz fue mi primer teatro, o sea, mi primer teatro como tal, la primera persona que me abrió un teatro, que yo voy caminando por la calle de Línea de la mano de mi madre y ver aquellos carteles, mi hermano meterme en las funciones porque no podía entrar y ver aquello. Fue el teatro que me deslumbraba. Entré a Lisa haciendo como teatro del público lo máximo, y luego cuando estaba, que no entré a Lisa, que estaba sin nada que hacer, que ya no quería relacionarme con el teatro, en una fiesta había Carlos Díaz, me abrió las puertas de su teatro, así como si la, oye, pero ¿por qué no estás yendo a los ensayos? Fue lo que me dijo. Le dije, maestro, me gusta su teatro. Y dice, sí, te gusta, ¿y por qué no estás yendo a los ensayos? Y fue una experiencia crucial. Fue la primera vez que vi un director dirigiendo actores. Siempre le agradezco eso de abrirme la casa. Y Doime Dios llegó una vez graduado. Yo conocía a Doime de antes, lo había visto, incluso lo había visto en el mismo público, pero pocas veces. No tenía esa relación con él, más allá de la que uno tiene de la televisión, o saber que es un gran actor. Pero a Doime llegó a través de un gran maestro crucial en mi formación, que es Alberto García Abreu, que terminando de graduarme me lleva a trabajar con él a la nave y conozco a Doime. Con Doime he aprendido el amor por el oficio de una manera incondicional, pero sobre todo además la justeza. O sea, el hecho de ser un líder, el hecho de tener que lo primero que tiene que primar en un liderazgo es la justicia, donde tiene que primar la horizontalidad entre todos los que estamos haciendo el trabajo, y también el hecho de que tu palabra cuenta. Y hay una cosa muy importante que entendí con Doime, que a veces uno subestima, y yo la creo muy importante: el hecho de que el trabajo sea en un ambiente ameno y de que sea un ambiente donde fluya la buena energía y demás. Yo al principio, ¿sabes? Uno tiene muchas cosas, hasta el director tiránico y demás. No, el hecho de que la gente que esté trabajando contigo se sienta respetada y se siente bien, esa es una enseñanza, más que cualquier estética, que obviamente hemos tomado muchas, he aprendido mucho, pero esa enseñanza de cuidar eso. En estos 5 años con Doime ha sido cómo cuidar eso, cómo cuidar que la gente se sienta realizada. Y no solo va de tratarte bien o de, oye, qué bien te sientes, no va de eso, no va solo ser amigos, sino cómo el que está trabajando contigo ahí se realiza también, cómo se siente importante dentro de lo que está haciendo. Entonces, creo que las dos han sido una experiencia fundamental. Son dos maestros a los que agradezco tener muy cerquita. Profe, algo que te gustaría hacer y te falta por hacer todavía. Hay varias cosas que a uno le gustaría hacer, pero bueno, aprovechando, mira, mucho esto del teatro, me gustaría montar algún día un Shakespeare. Yo creo que es algo que tenemos que montar un Shakespeare de verdad, pero con todo, sí, me hace falta pasar por un montaje, y pienso que Shakespeare es un autor para eso, llevando al teatro. Muchas cosas que me gustaría hacer también, pero bueno, llevándolo al teatro, un montaje, ¿sabes? Como súper fiel al texto, montar un clásico, ¿sabes? Me falta eso. Creo que es una experiencia que la que uno tiene que pasar y que aquí se ve poco, ¿no? Normalmente los clásicos se alteran, es lógico el consumo de los públicos otros, pero yo creo que muchos, incluso los jóvenes directores, nos pasa por eso, vamos a enfrentarnos a un clásico tal cual y ver cómo evaluar. Creo que es algo que me gustaría hacer. Ahora quiero que nos recomiendes algo, una película, un libro, una canción, lo que quieras dejarnos hoy en el podcast. Mira, hay una película que yo creo que igual la voy a recomendar porque hace poco la vi en el estado de un amigo que la descubrió tarde y yo la descubrí entrando a Lisa, y él, un gran amigo, la descubrió tarde, el otro día la tenía en su estado. Hay muchas cosas que no podría recomendar, pero me viene esa a la mente. Siempre recomendaría que en algún momento regresar a la película Birdman de Iñárritu, que cuenta este director que ha sido un actor famoso, pero que está ahora dirigiendo una obra de teatro en Broadway, que está contando esa realización. Yo creo que es una película que muchas veces reconecta con el oficio. Muchas veces, pese a que es una película de superproducción, que está trillada, que la gente más intelectual, no funciona, pero bueno, salvando esas partes, si te reconectas con esa historia, con la esencia que hay detrás de esa historia, además de lo bella que es, yo creo que es una película que siempre recomendaría. Me gustaría que, oye, ¿quieres ver algo, relajarte y pensar? Cuando veamos esta película. He dejado para el final las cartas. Quiero que cojas una carta, a ver cuál es la última pregunta.
y hoy es la suerte la que lo va a decidir. Dice, ¿cuál es tu broma favorita? Mi broma favorita tiene que ver con el sarcasmo. Que un grupo de gente se ponga de acuerdo para ser sarcástico con alguien y que la otra persona no se dé cuenta. Es de verdad cruel, pero es lo más disfrutable del mundo. Y ver a que esa persona sigue ahí, tú Seguro que lo hacen a menudo. Tengo un gran amigo, que no voy a decir con quién, pero que es la persona ideal, o sea, es colega del medio, pero es la persona ideal para ese tipo de broma. Nosotros además lo hacemos sin pensarlo, basta mirarnos y lo estás haciendo, ¿no? Yo también. Bueno, profe, gracias por dedicar tu tiempo a estar aquí en el podcast y nada, nosotros nos vemos en otro capítulo de La Primera.